excusa para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Yo creo que todo puede estar regido por la matemática y que en todo lugar nos cruzamos con un poquito de matemática y en toda cosa hay algo de matemática. Todo puede y está regido por la matemática. Igualmente creo que hay muchas cosas que por lo menos yo no soy consciente que están regidas por las matemáticas, pero que están... además yo creo que en nuestra vida cotidiana, en la de cualquier ser humano, es necesaria por lo menos la matemática básica. El saber sumar, el saber restar, multiplicar, dividir. O sea, yo no soy un amante de las matemáticas, ni de todas sus fórmulas y teorías y cosas, pero yo creo que eso es básico. Los números, yo creo que eso es esencial y después, sí, para mí un montón de cosas están regidas por las matemáticas. Todo lo que es tecnología, todo lo que es estadística, hay un montón de cosas que quizás yo no sé o un montón de gente no sabe porque no está en contacto día a día, pero sí que la matemática rige todo, quizás es un montón, pero la gran mayoría de las cosas sí, seguramente. La mayoría de las cosas, por no decir todas, se resuelven con teorías y con fórmulas, desde las más cotidianas hasta las más complejas. Desde hacer una cuenta en el supermercado hasta deducir hechos de la realidad mediante gráficos, como por ejemplo cuánto creció o disminuyó la población de X territorio en X cantidad de tiempo. Sí, considero que con las fórmulas y teorías se pueden resolver muchísimas cosas, tanto en la vida cotidiana como no. Considero que se resuelven muchas cosas con matemática, en general. No sé si con teorías y fórmulas en específico, o por lo menos no todos los seres humanos, porque quizás no están en contacto día a día, o por lo menos quizás yo no estoy en contacto día a día con teorías y fórmulas. Pero yo creo que gente que se dedica a carreras relacionadas, a trabajos relacionados con la matemática, sí. O sea, estar en contacto todo el tiempo, o ya saberlas, no sé, de memoria, las teorías y las fórmulas, quizás te ayudan a resolver tu día a día. Bueno, tanto las consecuencias que tuvo la pandemia en la economía, como la curva de contagios o la cantidad de muertos. Todo eso está deducido, explicado y entendido a través de promedios, ecuaciones, estadísticas y gráficos como los que vemos en el noticiero. Encuentro un vínculo entre la pandemia y la matemática porque todo el tiempo nos estamos cruzando con estadísticas, con números que sin la matemática no serían posibles de sacar. Nos cruzamos con información que es sacada gracias a la matemática, a la teoría y a las fórmulas que ella nos enseña. Sí, encuentro un vínculo entre la pandemia y la matemática en todo lo que es estadística, en todo lo que es número de gente contagiada, el cómo tener un número de esa gente, cómo llevar a cabo un procedimiento y saber cuánta gente es la que se va contagiando, si sube o no sube el pico. Yo creo que sí, hay mucha conexión entre la matemática y la pandemia en ese sentido.
¿Cómo evoluciona la cantidad de infectados durante una pandemia? ¿Por qué se dice que el número de infectados crece exponencialmente? ¿Qué es aplanar la curva? ¿Se puede modelizar, simular el futuro para intentar cambiarlo? Es posible que la matemática ayude a tomar decisiones durante una epidemia mundial. Y a predecir un comportamiento, pero con ayuda de algunos amigos de otras ciencias. La difícil tarea de modelizar una situación de la realidad. El modelado de alguna situación real con alguna herramienta matemática es una estrategia muy útil, sobre todo para afrontar momentos complejos como los de una pandemia. Y con sujetos complejos. Los seres humanos somos complejos. Los seres vivos en general lo son. Sin embargo, suele ser necesario simplificar la realidad para abordarla matemáticamente. Un ejemplo vigente, actual, lo tenemos en una frase que hemos escuchado una Y otra. Y otra vez. Señoras y señores, Madame et Monsieur, Ladies and Gentlemen, hablamos del ya famoso Crecimiento exponencial en la cantidad de contagios. momento, que falta algo. ¿Por qué se da un crecimiento exponencial? Ahora sí. Italia volvió a registrar un triste récord. 793 personas perdieron la vida en un día por el coronavirus. Ayer se registró un nuevo récord a nivel global de casos de COVID. 30.000 contagios en 24 horas. Pensemos una situación hipotética simple. Tenemos una persona que contrajo una enfermedad y sabemos que por el nivel de contagiosidad, esa persona contagiará mañana a una persona más. Al día siguiente, cada uno de ellos va a contagiar a otro, es decir, habrá 2 nuevos infectados, además de los 2 que ya había. Y al otro día, esos 4 van a contagiar cada uno a uno más, 8. Y esos 8 se van a duplicar al otro día. Y al otro día habrá 16 y al otro 32, 64 y así sucesivamente. Con estos datos podemos proponer una fórmula matemática que nos indique cuántos contagios habrá en cualquier día. Cuántos contagios habrá en el día X. Armemos una fórmula para el crecimiento exponencial con potencia. Con ganas, con fuerza. No. Con el producto que resulta de multiplicar un número por sí mismo, potencia. En el día inicial, al que podemos llamar día 0, tenemos un contagiado. En el día 1, ya sabemos que tendremos 2. En el día 2, cada uno de los 2 contagiados del día 1 contagiará a 2 más, es decir, que habrá 4 infectados. Fíjense que 4 es 2 por 2. El día 3, cada uno de los 4 contagiados en el día 2 contagiará a uno más, es decir, que habrá 8 contagiados. Fíjense que 8 es 2 por 2 por 2. O escrito de manera más simple, 2 elevado al cubo. En el día 4 será 2 elevado a la cuarta, es decir, 2 por 2 por 2 por 2. O sea, 16 contagiados. Si intentamos identificar un patrón para una fórmula de crecimiento, podemos preguntarnos qué cantidad de contagiados habrá en el día, por ejemplo, 15. Y la respuesta será 2 elevado a la 15 contagiados. Tal vez el número escrito así, 2 a la 15, no signifique demasiado, pero si resolvemos la cuenta, multiplicar 2 por 2 por 2 y así 15 veces, da como resultado 32.768 contagiados. Eso es, por ejemplo, la cancha de Atlético de Tucumán llena. En solo 15 días. Los contagios se van multiplicando más de lo imaginado. ¿Qué pasa si este proceso continúa sin ningún control? En el día 20, 5 días después, habrá 2 a la 20. Y si hacemos la cuenta, y hay que hacerla, nos va a sorprender. 1.048.576. 32 canchas de Atlético Tucumán. Esto es un crecimiento exponencial. Algo que parece controlable se sale de control.
este tipo de crecimiento puede tomar desprevenida a las autoridades y a la población en general. Pensemos un poco. En este modelo damos por sentado que todas las personas contagian a una nueva cada día y que esto es algo que va a ocurrir siempre así. Y no, un día una persona podrá no contagiar a nadie o contagiar a 2 o más personas. Entonces, para evaluar y tomar decisiones es necesario incluir información biológica y estadística. Y el problema con las nuevas enfermedades es que durante un tiempo esta información no se conoce. Los modelos se van comparando con la realidad a medida que las cosas ocurren, casi minuto a minuto. El modelo más rudimentario tampoco toma en cuenta a los muchos recuperados en epidemias, ni a los fallecidos o que la población contagiable en algún momento se acaba. Porque del 1.000.000 de contagiados del día 20 de la epidemia, pasaríamos a más de 8.500 millones de contagiados al día 33. Casi 900 millones más de personas que los 7.700 millones que somos en el planeta. Las y los profesionales especialistas en estos temas, a partir de su experiencia, pueden decidir con buen criterio cuáles de las simplificaciones de la realidad pueden considerarse y cuáles no para que el modelo sea aceptable. Los modelos no siempre intentan predecir. A veces quieren explicar cómo ocurren las cosas. Durante una pandemia podemos intentar reducir la tasa de contagio de diferentes maneras. Con medicamentos, con aislamiento social, con costumbres saludables como lavarse las manos, no tocarse la cara o usar tapaboca. Grandes ideas, porque todo eso, en la situación hipotética planteada al comienzo, podría hacer que ese número 2 en la base de la potencia sea menor. Y si la base de la potencia es menor, los números cambian. Bajan. La base exponencial está asociada a la tasa de contagio. Entonces, si la base exponencial baja, es decir, si bajan los contagios por las medidas asumidas, repercute dramáticamente en la cantidad de infectados en los días siguientes. Veamos la diferencia de casos para el día 16 con variaciones en la contagiosidad. Si la base es 1,5, hay aproximadamente 657 casos. Si la base es 1,8, hay 12.144. Y si es 2, hay 65.536 casos. Reducir la tasa de contagio, aunque sea en un valor pequeño, a mediano plazo provoca cambios que son la diferencia entre una situación controlada y una que no lo está. ¿De qué hablamos cuando hablamos de epidemiología? Cuando una enfermedad se convierte en epidemia. Pero primero, ¿qué hace el famoso agente patógeno? Los griegos, antiguos pero con buena onda, en otro idioma, pero siempre te la hacen fácil. La palabra patógeno es la base de todo. El prefijo pato en griego significa dolencia o afección. Y geno viene de la raíz también griega gen, que quiere decir originar, generar o producir. Es el organismo microscópico, el microorganismo que genera o produce una dolencia o afección. Más simple, patógeno es el agente que causa enfermedad. Más claro, echale nero. Agua en griego, obvio. Soy de los Stan River de Atenas, más tirando para el lado del Pireo. Y el docente adivina. Fuego. Un agente biológico patógeno es un microorganismo capaz de producir una enfermedad o daño en un organismo huésped. Ese huésped puede ser animal o vegetal, un perro o un ser humano, un manzano o una azalea. Un patógeno enferma. Si la enfermedad aparece en un área geográfica o un grupo de población por un tiempo prolongado, eso se llama endemia. Si la enfermedad se propaga durante algún tiempo por una región y ataca simultáneamente a un número de personas superior al esperado, estamos ante una epidemia.
Cuando una epidemia ocurre en un área muy amplia, cruza las fronteras y afecta a un número grande de personas en varias regiones o a nivel mundial, hablamos de pandemia. Tiempo, multiplicación, cantidad de personas. Los números siempre están presentes. La epidemiología, entonces, es una disciplina científica que estudia la distribución, frecuencia y factores que determinan las enfermedades existentes en poblaciones definidas. Estudia las epidemias, pero ¿desde cuándo, Ani? Entre los años 475 y 221 a.C. fue compilado el Neichin, un libro fundacional de la medicina oriental en el que ya se describía a la viruela y su prevención. Es el inicio mismo de la epidemiología china. 1500 años antes de Cristo aparece el Papiro de Ebers, el primer documento que menciona fiebres y pestes que azotaron a las poblaciones a orillas del Nilo. Epidemiología egipcia. 460 años antes de Cristo nace Hipócrates, un griego, ¿cuándo no? Padre de la medicina y autor de los fundamentos del pensamiento epidemiológico. Instala términos como epidémico y endémico para referirse a los padecimientos de la población. La revolución de Hipócrates estuvo en darse cuenta que los factores ambientales influían sobre la aparición de enfermedades. Las describió desde una perspectiva racional, al contrario del pensamiento vigente en la época que asociaba a las enfermedades con acontecimientos sobrenaturales, mitos, furia de dioses y supersticiones. Fue el primero, Hipócrates, que dijo que los médicos deberían estar atentos a lo que se come y se bebe y en qué estaciones ocurrían las epidemias. En 1348 se empieza a aplicar la cuarentena para hacer frente a la expansión de la peste negra. En 1546, Fracastoro describe en un libro las enfermedades que en ese momento podían considerarse como contagiosas, como la lepra, sarna, rabia o viruela, y establece el concepto de contagio de persona a persona. En 1598 se publica el libro Epidemiología de Quinto Tiberio Angelerio, primera referencia al término en el idioma español. En 1650 nacen las estadísticas sanitarias, que reflejan cuidadosamente descripciones clínicas de epidemias como la difteria, malaria, sífilis, viruela, gota y tuberculosis. En 1700, William Petty propone la creación de una agencia gubernamental encargada de la recolección e interpretación sistemática de nacimientos, fallecimientos, según sexo, edad, nivel educativo y otras condiciones de vida, y sugiere la instauración de tasas de mortalidad. Bienvenida de nuevo la matemática para ordenar. En 1680, Thomas Sydenham, conocido como el Hipócrates inglés, escribe On Epidemics. Describió los síntomas clínicos de enfermedades epidémicas como gota, viruela y sarampión. En 1760, Daniel Bernoulli, un matemático, fue el primero en demostrar matemáticamente que la inoculación del virus de la viruela era efectiva para combatirla. En 1854, John Snow crea el método epidemiológico, gracias al cual detuvo un brote del cólera con una medida pública de intervención. Quitó una bomba que contaminaba el agua en una zona de Londres. Así, las muertes cayeron drásticamente. Snow es el padre de la epidemiología moderna. En 1885, Pasteur crea la vacuna contra la rabia y descubre que los microorganismos no aparecían por generación espontánea, lo que contribuyó al desarrollo de la teoría de la biogénesis. En 1882, Robert Koch comprueba que un tipo determinado de bacterias provocaba la tuberculosis. En 1868, William Farr crea el sistema moderno de estadística, el que se utiliza hasta hoy. La curva, tan en boca de todos, fue descrita por Farr. Toda epidemia tiene un comienzo, un pico y un declive. A veces hasta su posible desaparición. Esa, la que se intenta achatar, que no quieren que crezca de manera exponencial, es la curva de Farr. Decálogo
del buen epidemiólogo. ¿Cuáles son los 10 objetivos básicos de la disciplina médica que estudia la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población? 1. Definir los problemas e inconvenientes de salud importantes de una comunidad. 2. Describir la historia natural de una enfermedad. 3. Descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad, su causa o etiología. 4. Predecir las tendencias naturales de una enfermedad. 5. Determinar si la enfermedad o problema de salud es prevenible o controlable. 6. Determinar la estrategia de intervención, prevención o control más adecuada. 7. Probar la eficacia de las estrategias de intervención. 8. Cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las estrategias de intervención sobre la población. 9. Evaluar los programas de intervención. 10. Basarse en el método científico para la obtención de conocimientos. Decálogo del buen epidemiólogo. Hola, soy Darío y este es un nuevo tutorial. Ayer me preguntaba, en estos días que es tan necesario que estemos todos atentos, ¿estamos preparados para identificar una enfermedad infecciosa? O sea, ¿conocemos realmente cómo se desarrolla? ¿No sería bueno tenerlo un poco más claro? Esto que vamos a hacer ahora son los 5 pasos para identificar una enfermedad infecciosa y que una epidemia no nos tome por sorpresa. Como yo no tengo en casa a nadie con una enfermedad infecciosa ni yo la padezco, me voy a arreglar con los elementos que tengo a mano. En términos de sintomatología clínica, el curso de una enfermedad infecciosa aguda puede dividirse en etapas. A ver, Ani, etapa 1. El microorganismo entra en el cuerpo, infecta células y se reproduce en el hospedador. Etapa 2. El periodo de incubación es el tiempo entre la infección y la aparición de los síntomas de la enfermedad. Es como el caballo de Troya. Nadie sabía que tenía algo adentro, pero en algún momento empiezan a darse cuenta de que no está vacío. Cuando te ven raro y te dicen, estás incubando algo. Etapa 3. En el periodo agudo, los síntomas son claros. Generalmente aparece la fiebre, el malestar generalizado y los escalofríos. Después de la etapa 3, la etapa 4. En el periodo de declive, los síntomas de enfermedad están cediendo, usualmente después de un periodo de sudoración intensa. La fiebre disminuye y aparece una sensación de bienestar. 1, 2, 3, 4, etapa 5. En el periodo de convalecencia, el enfermo recupera las fuerzas y empieza a volver a la normalidad. Ya está animado, vuelve a ser el de antes, quiere salir a mover el esqueleto. Hasta aquí la información indispensable para identificar una enfermedad infecciosa. Si les gustó, le dan like y se suscriben al canal. Hasta la próxima. El mundo no siempre se nos muestra lógico. Cada tanto aparece lo antiintuitivo. Cosas de las cuales antes no dabas crédito. Hay una explicación para el rebote de las palabras o para el aparente escarbadiente mágico. Transferencia de energía y centro de masa. Es física. Pero incluso con la explicación nos sigue pareciendo increíble. Antiintuitivo. Con la matemática también pasa, con el crecimiento exponencial. Hoy en El Verdadero o Falso, todo lo que tenés que saber y nunca te atreviste a preguntar sobre crecimiento exponencial. Nos van a tener que decir si las afirmaciones que les vamos a decir son verdaderas o falsas y justificar la respuesta. Pero antes de comenzar con el verdadero o falso, un pequeño juego para entrar en el clima del crecimiento exponencial. Imaginemos que tenemos este frasco y adentro ponemos una bacteria que se divide en 2 a cada minuto. Es decir, que pasado 1 minuto habrá 2 bacterias en el frasco y 4 bacterias a los 2 minutos, 8 a los 3,
Y así irá subiendo, como vimos, exponencialmente. Tenemos un dato, que la bacteria se duplica cada 1 minuto. Y les doy otro dato, que el frasco se va a llenar de bacterias exactamente en 1 hora. Con estos 2 datos, ¿ustedes me pueden decir en cuánto tiempo el frasco se llenará hasta la mitad? La respuesta es bastante antiintuitiva. Por eso, vamos a hacer un multiple choice. Tienen estas 11 opciones. Como vimos, no parece suceder nada en el frasco durante el 90% del tiempo. Las bacterias van a ocupar la mitad del frasco recién a los 59 minutos. Y 1 minuto más tarde se duplican, es decir, llenan el frasco. ¿Saben en qué momento se va a llenar el 1% del frasco? Recién a los 53 minutos. Todo parece suceder de golpe y al final, exponencialmente. Por eso es tan importante la prevención si consideramos que esas bacterias son una amenaza. El minuto 54 es demasiado tarde para frenar algo que crece de esta manera. Algo que crece de manera exponencial no cambia a un ritmo sostenido, como sí lo hacen los granos de un reloj de arena. Sino que va cambiando cada vez más rápido, aunque visto de lejos y a gran escala nos parezca que está todo más o menos quieto. Como en el frasco, que parece que no pasa nada durante 55 minutos y cuando nos dimos cuenta ya es tarde. Ahora sí, el verdadero o falso. Esta vez sobre hechos y elementos de la naturaleza que crecen de manera exponencial. ¿Listos? Vamos. La tecnología digital creció exponencialmente y se ha multiplicado 3.200 veces en los últimos 25 años. Yo creo que es verdadero. 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 Se estima que para el año 2050 una PC accesible del mercado superará en capacidad de procesamiento a toda la humanidad. Las células del cuerpo humano no se multiplican de manera exponencial. Yo creo que es falso. Verdadero. Falso. Algunas sí lo hacen. Se estima que una célula embrionaria se duplica cada 12 horas en los primeros días de gestación. Y un ser humano adulto tiene unos 37 billones de células distintas. El crecimiento de especies que carecen de depredadores suelen crecer de manera exponencial. Yo creo que es verdadero. 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 Actualmente la población mundial crece a un ritmo de un 3% anual. Si se mantiene esta tasa de crecimiento, en 100 años habrá 3 veces más población que en la actualidad. ¿No existe una sobrevaloración del modelo matemático y su utilización en una pandemia, Lucas? En los medios se ha criticado mucho al modelo científico. Dicen que falta demasiado, ¿o no? Hay una idea de que los modelos matemáticos son como las bolas de cristal, y no es así. Los modelos no predicen el futuro, sino que contestan preguntas concretas. Los investigadores miran un conjunto de posibilidades específicas, muchas veces a corto plazo, como cuál puede llegar a ser la cantidad de infectados en algún día, o cuál es la tasa de contagio si se mantiene, o qué pasaría si no se toma ninguna medida para controlarlos. Es como ver lo que no pasó, ¿no? Algo muy difícil a veces. Creer que en un contexto como el de una pandemia los modelos matemáticos funcionen como el pronóstico del tiempo, por ejemplo, ¿no? Acertó o falló el meteorólogo. Salí con paraguas y lo cargué cerrado todo el día, no lo usé, es su culpa. Hay una sutil diferencia. Si uno es pesimista sobre el clima, eso no cambia nada. Pero si mostrás ese supuesto pesimismo durante un brote, si se muestra lo que pasa si no se hace nada durante ese brote, entonces la gente reacciona y cambia. Y paradójicamente, la predicción original puede ser tomada como falsa. No se cumplió. Pero no se cumplió justamente porque se cambió la dirección en la que se venía para no llegar a ese escenario tan pesimista. Claro,
Si el modelo de alguna manera acierta, es tenido en cuenta y se toma una medida para paliar una situación de contagio. Sobre todo cuando no hay tantos casos, ¿no? Producto de esa medida tomada por la predicción del modelo matemático. La gente igual cree que la predicción falló y que solo se trata de un grupo de alarmistas. Incluso los modelos matemáticos básicos hacen un buen trabajo para mostrar la escala que puede tener la pandemia. El tema es no pedirles más de lo que pueden dar. Hay casos de lecturas matemáticas erróneas o aparentes verdades, ¿no? Pasa, por ejemplo, en los test de laboratorio en los cuales a una persona enferma no se le detecta la presencia del patógeno o se le diagnostica erróneamente una infección a una persona que no la tiene. Es lo que se llama respectivamente falsos negativos y falsos positivos. Exacto. Parece genial tener un resultado correcto en más del 90% de las veces que se testea, pero vamos a un ejemplo. Si hacemos un test en, digamos, 10.000 personas, teniendo en cuenta que solo el 3% de la población mundial puede haber tenido una infección y se ha recuperado, esto significa que 9.700 de los 10.000 examinados no habrán tenido la enfermedad y solo 300 sí. De esos 300 pacientes recuperados, el 90%, o sea, 270, se les va a informar correctamente que tienen anticuerpos contra la infección. Pero habrá 30 personas de esas 10.000 a las cuales no se les logró detectar. Entonces, ¿son alentadores esos porcentajes? Hay que leer, hay que interpretar, dejar que las y los especialistas interpreten y no quedarse nunca con la primera impresión. Un hecho extraordinario siempre nos deja como saldo palabras nuevas. De repente empezamos a escuchar términos desconocidos y comenzamos a incorporarlos de manera casi inconsciente. Una epidemia es un hecho extraordinario y de alguna manera hace crecer nuestro diccionario. No de manera exponencial, pero crece. Durante una epidemia, muchas personas de una región o país se infectan al mismo tiempo con una enfermedad. Por ejemplo, la gripe durante la época invernal. Un brote epidémico es la aparición de una epidemia en un área geográfica reducida y durante un corto lapso de tiempo. Se dice endemia cuando alguna enfermedad se mantiene por mucho tiempo en una población o una zona geográfica determinada. En la endemia, la enfermedad se mantiene estable o varía según las estaciones. Una pandemia es una epidemia que se extiende en distintos países y continentes. Durante una pandemia hay un alto grado de infectabilidad y un fácil traslado de la enfermedad de un sector geográfico a otro. La incidencia es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad que se presenta durante un periodo de tiempo específico como un año. La incidencia muestra la probabilidad de que una persona de cierta población resulte afectada por dicha enfermedad. La prevalencia es la proporción de individuos de una población que presentan una enfermedad en un momento o periodo de tiempo determinado. Matemáticamente, prevalencia es igual al número de enfermos dividido el número de individuos totales. Los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. Los datos de mortalidad reflejan las defunciones recogidas en los sistemas nacionales de registro civil con las causas básicas de defunción codificadas por las autoridades nacionales. Los indicadores de morbilidad miden las enfermedades, lesiones y discapacidades que se dan en una población. La tasa de letalidad es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y área determinados. Es un indicador de la virulencia o de la gravedad de una enfermedad. Una pregunta. ¿Se puede hablar de matemáticos contra la pandemia?
Hacer cálculos para combatir un enemigo invisible. ¿Cuándo se puede tomar en cuenta un dato, un resultado para implementar una política pública? Juntarse para modelizar y ayudar. Esa es la tarea, esa es la misión. Hola chiques, mi nombre es Fernando Momo, soy doctor en Ciencias Biológicas, trabajo como investigador y docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, los modelos matemáticos son fundamentalmente útiles para hacer experimentos mentales. Entonces, cuando uno toma decisiones de política pública, no puede hacer experimentos, porque tienen consecuencias sobre las personas. Entonces, una manera de trabajar con eso es usar los modelos matemáticos para calcular lo que puede pasar si uno toma determinada decisión o para simular en una computadora las consecuencias de esa decisión. Bueno, al principio de la propagación de una enfermedad infecciosa, al principio de una epidemia o de un brote, la dinámica es muy parecida o es directamente exponencial. ¿Por qué? Porque tengo un montón de gente que se puede llegar a contagiar, que son todos susceptibles o sanos, unos poquitos enfermos, entonces los contagios se empiezan a propagar y acumular de manera exponencial. Entonces, en las primeras etapas de un brote epidémico, es útil aproximarlas con un modelo exponencial. Eso tiene otras ventajas. El modelo exponencial es fácil de calcular y también permite estimar algunas cosas que son útiles. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar en estos tiempos de la tasa de duplicación. O sea, cada cuánto tiempo tiene que pasar para que el número de contagiados pase a ser el doble de lo que es hoy. Ese número me da una idea del tiempo que yo tengo para actuar. Justamente eso es lo que hacemos nosotros con el equipo de trabajo, es comparar situaciones usando el modelo. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasaría si restringo el movimiento de gente en transporte público? Y si esa restricción se cumple en un 60%, en un 50%, en un 40%. Entonces uno puede comparar los resultados de eso. Por ejemplo, comparar cuál sería el número de nuevos contagiados por día, según los cálculos del modelo, en una situación y en otra. Y entonces uno puede mostrarle a la persona que tiene que tomar las decisiones cuál es el riesgo de que eso no se cumpla o cuál es la ventaja de que sí se cumpla. Otra cosa que se puede hacer con eso y que nosotros hemos hecho y tenemos la representación gráfica de eso es hacer lo mismo, pero no fijarse en los contagiados, sino en los que eventualmente podrían necesitar asistencia respiratoria. Entonces uno compara los resultados del modelo con la cantidad de unidades que tiene en el sistema de salud. Y entonces eso le sirve para entender cuál es el riesgo de que ese sistema se sature y de que uno no pueda atender a la gente. Entonces todo eso le sirve a la persona que diseña las políticas para evaluar ventajas y desventajas, riesgos y cambios que produce la medida que se toma. Y cuánto uno se tiene que fijar en que esa medida se cumpla con un porcentaje. Nosotros lo que representamos en esos gráficos es lo que llamamos escenarios. Un escenario sería un conjunto de condiciones. Entonces decimos, sin aislamiento pasa esto. Con un aislamiento que cumple el 60% pasa esto otro. Si disminuimos el número de gente que viaja a su trabajo en un 40%, pasa esta otra cosa. Esa es la idea de la aplicación de modelos para el diseño y evaluación de políticas públicas y para la toma de decisiones. Sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que entenderte hoy. Vi
que tus signos estaban llamándome. Creo que ya sé la solución. Tú eres el teorema que hay que demostrar. Veo signos menos, veo signos más. Hay unas potencias y varias raíces. Ya saqué la medida de esta diagonal. Empezaba bien y ahora voy yendo mal. No da el resultado, no sé lo que hice. Despacito, matemáticas aprende despacito. Todos los días repasando un poquito. Así llega el parcial y no quedas loquito. Pa' vos que los triángulos son un problema. A ver si te cabe este teorema. Pitágoras era un chabón con un valero bastante completo. De matemática cazaba un montón, rancheaba con tales de Mileto. Colgado una tarde pensando, se clavó mirando un punto fijo. A los guachos del barrio llamó gritando y con una escuadra les dijo: este enunciado es concreto, yo sé los datos de Querusa. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos es la hipotenusa. Math is a really cool thing. So get off your act, let's do some math. Math, 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 math. 3 minus 4 is... -1. That's right. And 6 times a billion is... 6 billion? Nailed it. And 54 is a 45 more than what is the answer, Marta? 9. No, it's 8. No, it's 9. Estudiar la relación entre el modelo exponencial y el número de casos confirmados acumulados. Interpretar sus gráficos. Analizar la importancia de la modelización matemática para predecir resultados y planificar políticas públicas. Revisar algunos términos relacionados con la epidemiología en los medios de comunicación. La matemática está ahí para ayudar, aunque a veces cueste un poco verla. Las enfermedades contagiosas han sido una amenaza para la humanidad a lo largo de la historia. La matemática ha jugado un papel relevante en la comprensión de estos procesos. Bernoulli formuló un modelo matemático epidemiológico para estimar la propagación de la viruela hace 300 años. Contrario a lo que se piensa, las matemáticas comparten ambientes de discusión, de análisis, interactúan con otras expresiones sociales y culturales. El matemático húngaro Alfred Renyi dice que un matemático es una máquina que transforma café en teoremas. Matemáticas, café, epidemias. ¿Es posible? Creo que sí.